Damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Estamos muy contentos de poder compartir este tiempo juntos. Hoy es un día muy especial porque algunas personas van a mostrar exteriormente lo que ha pasado interiormente. Personas van a dar testimonio de algo muy profundo que ha pasado en el interior y quieren manifestarlo de una manera simbólica, profunda. Y creo que lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con la decisión que ellos están tomando en este día. Vamos a tener que esperar un poquito para los bautismos, sé que estamos ahí ansiosos esperando, sí, como que salga Messi, ven tanto ahí, de repente sale, no. Pero es importante que podamos entender lo que ha pasado en el corazón de estas personas. Nosotros estamos meditando en este tiempo en uno de los evangelios de la palabra, que es el libro de Mateo. Y hoy nos toca ver 2 capítulos. Vamos a ver algunas cositas solamente a modo de reseña. El Señor Jesús, Mateo nos viene contando la historia de Jesús y va a pasar de la niñez directamente, va a pasar a su ministerio. No nos va a dar detalles de su adolescencia ni de su juventud. Lo único que sabemos de Jesús es que Él seguía creciendo en sabiduría y en gracia y en estatura. Seguía creciendo saludablemente el Señor. Y mientras leía estos textos, inmediatamente el Señor trajo a mi mente una palabra, y es identidad. Y es de lo que vamos a estar hablando ahora. La identidad es ese conjunto de características propias que permiten distinguirte del resto. Ahora, es tan importante saber y tener en claro quiénes somos, porque quiénes somos determinará nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras prioridades, nuestras actitudes, lo que hacemos y lo que no hacemos. Y inclusive nuestra identidad define nuestra eternidad. Por eso es que es tan importante meditar sobre este asunto. Le invito a que podamos orar al Señor para que Él nos guíe en este momento, ¿sí? Estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que vos estás. Esto es una convicción. Lo creamos o no, te tengamos en cuenta en nuestra vida o no, pero sos real. Rogamos que en este momento tu espíritu gobierne estos minutos de reflexión. Que no sean palabras humanas, sino que vos tomes el control. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si tiene Biblia, pero acompáñeme a Mateo capítulo 3. La puede encender en el celular o la puede leer ahí en formato papel. Y si no tiene, acompáñeme en estos versículos. Mateo capítulo 3 dice así. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Ya aparece en escena un personaje que no habíamos escuchado, el primo del Señor Jesús, mayor que él por 6 meses. Decía, este era el mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Veamos la identidad de Juan. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías en el año 700 por ahí. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Miren las características de Juan. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. ¡Qué moda! ¿Eh? Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Miren el impacto que tenía Juan. Acudía a él gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán,
Cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Y miren la confrontación que Él hacía. Pero al ver muchos fariseos y saduceos religiosos de la época, llegaban a donde Él estaba bautizando, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Miren la humildad de Juan. Yo los bautizo a ustedes como señal, con agua, como señal de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. La urgencia de Juan. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca se apagará. Tremendo, Juan, tremendo su mensaje. Ahora, les dije que íbamos a hablar un poco de identidad, y lo primero que vamos a ver es una identidad definida. Estudiando sobre este pasaje, me gustó mucho lo que un comentarista decía introduciendo este pasaje. Y es: ¿qué hace a una persona grande? ¿Qué hace que a una persona le digan el grande? ¿Qué piensa? ¡Epa! Yo no le pido que en su mente se enfoque en estas cuatro paredes y que estamos en un culto religioso y demás, porque seguramente vamos a decir: y Jesús es el grande. Claro, pero si no estuviéramos acá, si no estuviéramos de alguna manera contextualizando ese pensamiento bajo el contexto de iglesia, se nos viene tal vez el pensamiento de alguien grande, alguien de mucho talento, alguien de mucha influencia, Messi, un grande, ¿sí? Alguien de mucho dinero, proveniente de una familia exitosa y muy conocida. Pero, no obstante, bajo esos criterios, ni siquiera esos criterios humanos, ni siquiera Jesús, Dios, hecho carne, fue grande para el mundo. Porque lo encontramos que Él venía de Nazaret. Decían: de Nazaret puede venir algo bueno. Era una persona de bajos recursos. Ahí, cuando lo fueron a presentar el templo, lo que presentaban los pobres para el sacrificio eran 2 palomas, y era lo que tenían María y José. Él les va a decir a las personas: yo no tengo dónde recostar la cabeza, síganme, pero sépanlo esto. Y cuando pensamos en Juan el Bautista, menos aún. Sin embargo, Jesús, ahí en Mateo 11, va a decir: de verdad les digo, que de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Ahora, se habían levantado muchos grandes bajo nuestro concepto: Moisés, Elías, Daniel, Jeremías, David. Dice: no hay nadie de los nacidos de mujer más grande que Juan el Bautista. Juan debió haber sido un personaje muy sorprendente para los que estaban en la época. Imagínense, vestido de piel de camello. ¿Cómo será eso? No sé. Sí, no sé si tenía olor a camello, pero era una vestidura interesante, ¿no? Y llamaba muchísimo la atención. La ropa y la comida de Juan marcaban un estilo de vida que confrontaba. Era la antítesis de los líderes religiosos. Los líderes religiosos tenían una vestidura que brillaba, ¿sí? Bien fortalecidos ahí y visibles ante las personas. Ahora, me gusta lo que comenta John MacArthur con respecto a esto. Dice: el propósito de Juan no era convertir a las personas en ermitañas. Él ni siquiera llamó a sus discípulos a que vivieran el estilo de vida que él vivía
y no les dijo, desde ahora se visten con ropa de piel de camello y todos comemos langostas y miel. No. Pero su forma de vivir era un dramático recordatorio de los muchos amores y placeres que impiden a las personas seguir a Jesús. Y esto era confrontador. Todo en Juan concordaba, una identidad definida, un mensaje sencillo que constaba de una palabra: arrepiéntanse. Una dieta sencilla, langostas y miel, muy proteica, ¿sí? Un vestido sencillo. Todo en Juan guardaba coherencia. Y es interesante que la vida personal de cada uno de nosotros debería ser en sí misma un mensaje que sea coherente. Lo que decimos, cómo nos vestimos, dónde vamos, lo que hacemos, cómo hablamos. Coherente. Esa coherencia hace que nuestro mensaje sea poderoso. Y muchos se alejan de la fe y denuncian la fe por la incoherencia de aquellos que deberían vivir una vida que representa el reino del Señor. ¿Qué lo hacía grande a Juan? Escúchelo a él, ¿sí? Y lo invito a Juan capítulo 1 para escucharlo a él. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice así. El versículo es el 19. Juan 1, 19. Dice, este es el testimonio de Juan, es lo que él decía de sí mismo. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿qué? ¿Quién era? No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, y vamos a ir despacito acá, dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Para tener una identidad definida, lo primero que debemos saber es quiénes no somos. Él dice, no pongan esas expectativas en mí, no me pongan allí en un pedestal, no se vayan a inclinar a adorarme, no me den superpoderes, yo no soy el Mesías. Él no iba a tomar una gloria que no le correspondía, no tenía atributos que solamente le competen a Dios. Él está diciendo, yo no soy Dios, no soy omnipresente, no soy todopoderoso, no soy omnisciente, yo estoy en proceso, pero vengo con un mensaje. Él claramente sabe que Él no es Dios. ¿Saben que desde el principio el hombre quiere ser Dios? Desde el principio el hombre quiere tener el control. Y Juan dice, yo no soy el Cristo, no lo soy. Bueno, ellos ya se empezaron a desesperar. El versículo 21 dice, ¿quién eres entonces? ¿Acaso eres Elías? Y él, no lo soy. Y lo identifican con otra persona, con un nombre. Y le dicen, vos sos otra persona. Y él dice, no, no lo soy. Decía esta mañana que yo me puedo imaginar en mi mente, ¿no? Como un esbozo de sonrisa en Juan, ¿sí? Como adivina, adivinador, ¿no? Y ellos, el versículo 2 dice, entonces, ¿quién eres? ¿Eres el profeta? Y dice, no lo soy. No lo soy. En Deuteronomio se profetiza que Dios levantaría un profeta y las personas pensaban que era el precursor del Mesías. Pero en realidad la Biblia ahí estaba hablando del Mesías que vendría, de Cristo mismo. Pero ellos ahí le dicen, ¿eres ese profeta? Y me puse a meditar en algo acá, porque lo identifican con un oficio, con un título, ¿verdad? Ay, me dieron ganas de nadar. ¿Sienten el agüita allá atrás? ¿No? Sí. Muy bien. Ahora, me distraje un momento, pero ahora sigo. Y pensaba cuando
lo identifican con un oficio que eso a nosotros, bueno, a ustedes no, pero a los de la mañana sí, siempre digo eso. Nos encantan los títulos. ¿Eres profeta? Y él podría haber dicho, por supuesto. Y en los últimos tiempos, en este tiempo, vemos un hambre y una desesperación para que seamos conocidos según nuestro oficio. Dígame profesor, dígame doctor, dígame ingeniero, abogado, dígame pastor, dígame apóstol, dígame profeta, salmista. Escuché uno la otra vez, dígame querubín. Eso ya es otro nivel. Sí, es otro nivel. Es como, ¿vieron? Es como que parecen los niños cuando dicen mi papá es bombero, mi papá es Superman, mi papá es Dios. Bueno, pero empiezan, hay una desesperación porque hay un hambre de identificarse con algo y tomar significado, pero un título es perecedero, débil y pasajero. Nunca eso nos dará lo más profundo que necesitamos y es identidad. Entonces, ¿quién eres? Le dice. Tenemos que llevar una respuesta y me encanta esto que dice el versículo 22. ¿Qué dices de ti mismo? Un momento intenso. Haga una pausa ahí. Usted, ¿qué dice de usted mismo? ¿Quién es? ¿En todos los escenarios o lugares donde está se define de la misma manera? ¿O según el escenario y contexto es según el pasaporte que saca? Lo más poderoso es vivir en consecuencia de lo que decimos que somos. Juan respondió, dice el versículo 23, con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Esto es hermoso. ¿Saben por qué? Porque Juan se define de la manera en que Dios lo ha definido a él. Él dice de sí mismo lo que Dios dijo que él era. No lo que el Sanedrín, ni los fariseos, ni la gente decía de él, sino lo que él había escuchado de parte de Dios. El no saber quiénes somos genera que nos identifiquemos con chapas humanas. No sabemos quiénes somos ni a dónde vamos y andamos perdidos buscando satisfacer nuestro propósito. Hay tantas cosas que Dios dice de nosotros. Si somos sus hijos, Él dice cosas profundísimas. Nosotros, esta generación, somos de los que se escribió bienaventurados, los que no vieron, pero creyeron. Nosotros somos aquellos que se levantarán al final de los tiempos para recibir su recompensa. Somos la generación de los últimos tiempos. Somos de los que se dijo que resplandeceremos como la luz de la aurora. Eso se dijo de nosotros. Somos aquellos por los cuales Jesús oró en el aposento. Dijo, y oro por aquellos que han de creer. Ahí estábamos nosotros. Es más, tal vez hay alguien acá que no ha creído. Jesús oró por vos. Para que hoy creas. Por los que han de creer por la palabra de ellos. Usted y yo, si somos hijos de Dios, dice la palabra. En Deuteronomio se había dicho una profecía. Se le dijo al pueblo, y serán llamados, futuro, llamados nación santa, real sacerdocio. Y Pedro va a decir, somos presentes. Presente para el que está en Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A fin, propósito, ahí está el propósito, nuestra identidad. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz. Ahí está el propósito. Cuando un hijo de Dios vive con un propósito diferente, estará frustrado e infeliz toda la vida. Porque hemos sido escogidos y rescatados, sacados de las tinieblas a la luz para resplandecer como la luz del mundo resplandeció. Cuando vivimos con otra idea, para otros fines, nos ataca la frustración y la ansiedad. Juan tiene muy claro quién es y para qué existe. Él va a decir, tanto en Juan como en Mateo, que leímos recién, yo soy un siervo. Él va a decir, yo no soy digno de llevarle las sandalias. Este era el cargo más bajo de un siervo, es un doulos, un esclavo. No soy digno de desatarle las sandalias al Rey, a Jesús. Por lo tanto, si Él está diciendo que Él es un siervo, ¿sabe qué está diciendo con ello? Jesús es mi Señor. Ahora, eso lo podemos decir muchos de nosotros tal vez. Oramos de esta manera, ¿no es cierto? Es verdad. Y decimos, Él es mi Señor, a lo cual Jesús trae una pregunta lógica, coherente y confrontadora. En Lucas 6 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor? Señor. Y no hacen lo que les digo. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Aquí Jesús va al fondo del asunto respecto a la identidad, diciendo que el tema no es solamente lo que decimos ser, sino si nuestras acciones son consecuentes con lo que estamos diciendo que somos. Esto debe ser coherente en nuestra identidad, como lo era con Juan. Incluso Jesús quiere ir como más profundo con este tema y va a decir en Mateo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, diciendo a la vez, se creen siervo, siervo. ¿Lo ven? Sino, y acá está la médula, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios hace lo que dice su Padre. Los deseos de Él son los que va a cumplir. No, nuevamente nuestra identificación debe concordar con nuestra acción. Hacemos la voluntad del Señor, no la nuestra. No la de nuestros deseos, no la que nos impulsa a este mundo, sino lo que el Padre ha declarado que hagamos. Muchos me dirán, son muchos los que le dirán en aquel día, Señor, Señor, porque se creerán siervos, siervos. Porque ellos tenían cargos y ministerios que eran tremendos, tremendos. Escuche, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas están definiendo su identidad por el cargo. ¿Lo ven? Por su ministerio. Es más, cuando uno va a la raíz de esta frase, ellos lo que están diciendo es, Señor, no usamos tu nombre para... Suena como raro, ¿verdad? Es como un amuleto. Es como usar el nombre de Jesús como un abracadabra. No usamos tu nombre en el nombre de Jesús. ¡Pum! No usamos tu nombre y dicen, hicimos, y después hicimos mucho. ¿Hicieron ustedes? ¿Fueron ustedes, dice Jesús? Y les da a declarar, no los conocí, no en términos de omnisciencia, porque el Señor conoce todo, pero sí en términos de intimidad y de relación. Ahora, Juan ahí en ese pasaje confronta una identidad falsa. Juan, llamado el Bautista porque era su oficio, el bautizador, va a confrontar a los que aparentan ser, pero no son. ¿Quiénes estaban ahí? Los fariseos, ¿sí?
Ahí estaban ellos, no faltaban a ningún lado. Y allí están ellos. Y Él les va a decir ahí una frase interesante, ¿no? Les va a decir, generación de víboras. ¡Wow! Tremendo. Usted dirá, qué duro, Juan. Sí, con razón, andaba con vestido de piel de camello. Sí, pero Jesús inclusive es más intenso. Él va a decir a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque les va a hablar de que la realidad interna es diferente a la externa. Por fuera son como un parque de descanso, césped cortito, ¿sí? Flores, pensamientos y de mármol, todo. Pero adentro, en el interior, hay muerte. Y la identidad de cada uno se define por nuestro interior, por lo que hay acá, en lo más profundo del ser. No es fachada, no es vestimenta. Y Él le va a decir generación de víboras. La palabra es crías, engendros de víboras. La víbora, Juan estaba ¿dónde? En el desierto, ¿sí? Y las víboras ahí en el desierto tenían la particularidad que tenían el color de la arena y eran como ramitas, y por ahí uno la agarraba y lo picaba, lo mordía, como le pasó al apóstol Pablo ahí en la isla de Malta. Agarró y lo mordió una serpiente. Y así de peligrosos eran ellos. Ahora, esto es muy interesante, porque el Señor plantea una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para esta identidad? Una palabra. Empieza con arre y sigue con piéntanse. Arrepiéntanse. El llamado y la solución es un mensaje claro, fuerte, contundente, que golpea hasta lo más profundo del corazón. ¿Saben que la palabra arrepentimiento tiene que ver con una palabra griega, metaneo, y su significado no es simplemente remordimiento y tristeza? Tiene que ver con un cambio de conducta, con un cambio de mentalidad, con un cambio de visión, de paradigma, donde yo ya no veo eso que veía de la misma manera. Va incluido de tristeza, pero no porque me pescaron agarrando esto, sino porque entiendo delante de Dios que agarrar esto es pecado. Y es una ofensa contra el Dios que es santo, santo. No es simplemente quebrantar una ley, es quebrantar el corazón de Dios. Por lo tanto, mi estilo de vida no solamente cambia en lo público, sino en lo privado, cuando nadie me ve, porque entiendo que Dios está allí. Y el verdadero arrepentimiento continúa con un sentimiento de odio hacia el pecado, hacia lo que lastima el alma. El problema de Adán y Eva en el principio fue que ellos vieron el fruto prohibido y dijeron: esto es bueno, agradable y codiciable. Y lo que debe pasar en nosotros es que cuando vemos lo que Dios prohíbe, lo debemos ver desagradable, despreciable e inmundo. Y tendremos una lucha permanentemente con eso. Pero ya no lo miramos igual. Ya no lo miramos igual. Y este es el mensaje de Juan y de Jesús. Arrepiéntanse. Este mensaje parece duro, ¿verdad? Pero está lleno de gracia. Lleno de gracia, diciendo: es ahora, acérquense, acérquense. ¿Por qué arrepentirse? ¿Por qué razón? ¿Qué piensa? ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice esto? Bueno, su mensaje lo dijo. Dijo: porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está a las puertas y Él es el Rey de Reyes. Por lo tanto, nuestra conducta merita que nos comportemos bajo los parámetros y designios del reino de Dios.
Queridos, el Rey está cerca. Él está a las puertas. Él está en camino. Él está cerca. Y la noche está muy avanzada y se acerca el día y amerita que cada uno de nosotros estemos preparados para el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y saben que Juan está manifestando su amor, no está enojado de alguna manera con ellos. Él está diciéndoles que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cercano. Y hay algo muy importante acá. Dice, Jesús, el Rey, tiene el aventador en su mano. ¿Saben lo que es un aventador? Un aventador es como un rastrillo, ¿sí? Con una horqueta grande y tiene, ahí lo estoy dibujando, ¿lo ve? Y tiene como 4 dientes así, muy separados. Entonces se agarraba trigo, paja, todos esos yuyos que estaban ahí, y cuando venía el viento se agarraba y se tiraba. Y el viento llevaba ¿qué? Lo que no es. Lo que no es. Lo que no tiene sustancia. Lo que no tiene peso. Lo que no tiene identidad firme, sólida. ¿A dónde? Acá, en lo más profundo. Y se llevaba la paja y se acerca el día. Se acerca el día. El aventador ahí está con su mano y capaz que los fariseos, como muchos de nosotros, ay, que sí, se pone incómodo el asiento, ¿no? Y dicen, le dice, Juan, no huyan. No huyan, porque no sirve de nada huir. De esto no se puede huir. La salida es arrepentirse delante del Rey. Es arrepentirse. Conviértanse, le dice Juan. Conversión. Qué palabra tan profunda, ¿verdad? E inalcanzable para nosotros. ¿Alguien puede convertirse a sí mismo? Podemos disfrazarnos, pero no es convertirse. Y disfraces, pueden haber de todo, ¿no? Pero el que se disfraza no es el que entra en el reino de los cielos. No, es el que es, de verdad. ¿Y cómo puedo ser convertido? Nos lo va a decir el mismo pasaje, porque desde el versículo 13 dice que Jesús fue a Galilea, al Jordán, y solamente una frase rescato de ahí, en el capítulo 3, versículo 13, dice, para que Juan lo bautizara, Juan trató de disuadirlo, y le dijo esto, miren, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Esa frase, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Esa es la solución. Esa frase es la que debe clamar toda la humanidad que no ha conocido al Rey. Bautizarse. Hoy día vamos a ver bautismos en unos minutos. Bautizarse tiene que ver con sumergirse, con empaparse, con quedar saturado, con estar inmerso en algo y ese contenido cambia mi identidad, llega hasta lo más profundo. Lo que está diciendo acá Juan es que el bautismo en agua es una representación de lo que ha pasado en el interior. Cada persona que se va a bautizar, lo que ha pasado como este recipiente en agua ha sido sumergido en Cristo, pero yo no me puedo sumergir a mí mismo en Cristo. Por eso en el cuadro siempre hay un bautizador. Porque es una acción de mi parte, pasiva en el acto, pero voluntaria en el quererlo, en el desearlo, en arrepentirme y decir, soy llamado a morar aquí. Y miren, este recipiente que está aquí con agua, hagamos de cuenta que es Cristo. Y somos, cuando uno se bautiza, sumergido en su vida, en el Espíritu, por el Espíritu.
y entra en una dinámica espiritual de relación con Él. Y miren, esto, ¿lo ven? No se asusten, no lo voy a bautizar, ¿sí? Pero miren, no está bautizado por estar cerca, hay que estar dentro. Nadie se salva por estar cerca de Cristo, ni por estar ahí a un pie de la iglesia, ni por tener una Biblia acá pegadita. No, hay que estar en Cristo, ser bautizado en Él, por el Espíritu. Y el camino que lo prepare es el arrepentimiento. Como ahora está siendo preparado tu corazón. Si no has conocido al Señor, Él está preparando y preparó ya el camino hace rato para este día. Hablando a tu corazón y diciendo, tenés que hacer un giro de 180 grados. Ponerte en mis manos y yo te voy a sumergir en mi vida. ¿Y sabes qué pasará? Lo que pasó en Cristo. Miren, Jesús se bautizó, pero no porque se había convertido con el mensaje de Juan. No se confunda. Jesús no se bautizó porque, le cayó la ficha. No, Él en su humildad dice, esto conviene, porque Él se identificó con nosotros como seres humanos. Y convenía para que se hiciera toda justicia y nos dejó un cuadro hermosísimo. Miren lo que dice el versículo. Ustedes lo deben saber de memoria. Dice, tan pronto esto pasará en tu vida. Esto pasará en tu vida si aún tu identidad no está definida. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento, tan pronto, en ese momento, ¿te das cuenta? Es inmediato. Arrepentite y esto es inmediato. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu Santo bajar como una paloma y posarse sobre él. Te aclaro, el Espíritu Santo no es una paloma, es Dios. Es su presencia en tu vida. Tan pronto me sumerjo, no en esta agua, sino en Cristo, en la vida de Cristo. El bautismo del Espíritu es un cambio posicional, locativo. Tan pronto me sumerjo, tan pronto en ese momento el Espíritu me unge. Y tan pronto como pasa eso, el Padre dice, bienvenido a mi familia. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La identidad de cada hijo de Dios se fortalecía. Y termino solamente con estos dos pensamientos. Tu identidad, no voy a leer este pasaje de la tentación de Jesús, pero tu identidad va a ser probada. Dice que luego el Señor fue llevado al desierto y fue probado. Ahora, ¿te has dado cuenta de algo? Mira, el enemigo no puede arrancarte de las manos del rey, pero va a atacar tu mente para trastornar tu identidad. Lo va a hacer. Lo va a hacer para que vivas una vida no de abundancia, no en el espíritu, no dependiente de las palabras del Señor. Tu identidad va a ser atacada, oprimida, atormentada, porque pensás que, no sé, inclusive los que se bautizan saldrán de esas aguas y nunca más nada. Nos metemos todos ya, ¿sí? La realidad es que vas a ser probado. Le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, la identidad y la identidad de todos será probado. Vamos a ser probados, ¿saben en qué? En nuestra fuente de dependencia. Y el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, de Dios dependo. Vamos a ser tentados y probados en nuestra fuente de confianza. Tírate a ver si te salva. Vamos a ser tentados en el hecho de ¿Dios está con vos o te habrá abandonado? En nuestro objeto de adoración seremos probados.
inclínate y adórame. Pero el Señor respondió, no con sus palabras, ¿sí?, humanas. Bueno, Él era Dios, Él es el Hijo de Dios, pero ninguno de nosotros debemos responder de manera humana. Debemos responder, escrito está, escrito está, escrito está, apártate de mí, Satanás. No hay lugar en mi mente para tus pensamientos. Porque ¿saben qué? El enemigo quiere destruir tu identidad. Hay algo que debes grabarte acá, grabarte en tu mente. No podés permitir que tu mente sea gobernada por pensamientos que no provienen del Padre. No podés permitirte que acá haya un pensamiento que esté gobernando tu vida que no provenga de Dios. Porque no somos lo que el pasado dice que somos. No somos lo que la gente dice que somos. No somos lo que los eventos traumáticos de la vida nos han marcado, nos han hecho creer que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Amén. Eso somos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué el enemigo quiere destruir esa identidad que no puede hacerlo? Porque nuestra identidad tiene propósito. Porque cuando vos, mirá, esto es tremendo y profundo. Cuando vos estás en Cristo, vos te unís a Él en un pacto. En un pacto es como el matrimonio. Yo estoy unido a mi esposa en un pacto, soy uno con ella, es una fusión, ¿sí? Somos una sola carne. Eso pasó con Cristo en un pacto. Yo fui sumergido, sellado con su espíritu, estamos unidos. Por lo tanto, lo que a Cristo le pasó, me pasó a mí. Y yo, David, fui muerto, sepultado, resucitado a una nueva vida. Eso es bautismo. Resucitado a una vida nueva, y ahora estoy sentado como todos los hijos de Dios con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y en Cristo somos más que vencedores. Un poema suyo, somos amados, escogidos, somos todo. ¿Dónde? En Él, fuera de Él. Es terrible. El llamado de Cristo en esta noche es: vení a morar en mí y tendrás propósito. ¿Cuál? El mismo que el mío. Has sido ungido por el Espíritu para llevar las buenas nuevas a los pobres, para acompañar a los quebrantados de corazón, para ayudar a los oprimidos. ¿Por qué? Porque tu testimonio, tu identidad es testimonio. Decir, yo era tiniebla, pero ahora soy luz. ¿Quién sos? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Fuera o dentro? Aquí está Cristo, la presencia del Señor, diciendo, yo puedo bautizarte. Antes de pasar por ahí hay que pasar por acá. Tu vida debe ser sumergida en mí. Y acá estoy yo. Y yo lo puedo hacer, dice el Señor. Y eso definirá tu eternidad. Y si sos hijo de Dios, ¿será que has caído en engaños del enemigo? ¿Será que la ansiedad, las preocupaciones, las ofertas del mundo, los títulos, han empañado el título más glorioso? ¿Sabes cuál es el título más glorioso? Un siervo, un hijo. Quédense todos con los títulos, diría Juan el Bautista. Hijos. Y termino con esta ilustración. ¿Me siguen? Con esto terminamos.
Imagínate un rey temible que gobierna imperios, imperios e imperios. ¿Me seguís? Un rey que es sumamente poderoso y conocido por todas las naciones. Un hombre terrenal estoy hablando. ¿Quién puede molestar a este rey? A las 4 de la mañana para que le dé un vaso de agua. Los embajadores del reino. Otro rey se meterá en su recámara. Su hija pequeña ahí corriendo por los pasillos se le mete en la recámara. Nosotros tenemos de padre al Rey de Reyes, que nunca duerme, nunca descansa y que está a disposición. ¿Es Dios tu papá? ¿Él es tu padre? ¿Te das cuenta de lo que te estás perdiendo? Te invito a que inclines tu rostro para orar al Señor. Nuestro papá, nuestro Padre Celestial, en esta noche quiere que te puedas aferrar a lo más profundo, y es el saber que sos hijo de Dios y le has aceptado. Te dice: hija, yo te amo. Hijo, te amo y estoy satisfecho contigo. No por tus títulos ni papeles, es porque sos mi hijo. Te invito a descansar en las manos de nuestro Padre. Y si el Señor no es tu papá, hoy Él te llama con una voz de trueno, poderosa, por supuesto, y te dice: arrepentite, un giro de 180 en tu corazón. Vení a mis manos y te sumerjo en mi vida. Si es así, le podés decir hoy al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Hoy día me arrepiento. La verdad es lo único que puedo hacer en mis fuerzas. Ni siquiera en mis fuerzas puedo hacerlo, porque vos estás hablando a mi corazón. Pero te pido que hoy te conviertas en mi Señor y Padre. Rogamos, Señor, por esta palabra que ha sido sembrada en este día. Nos queda solamente dar el mensaje y descansar en la obra de tu Espíritu. Vos tenés el control y seguimos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús.